revelado, la increíble transformación de la joven silenciosa tras un encuentro sorprendente con el destino. Valentina siempre había sido una sombra en su propio hogar. A sus 22 años, su vida se giraba en torno a la tiendita de su madre, donde los ingredientes de la cocina y los ruidos de los clientes eran la única música que conocía. En ese pintoresco pueblo mexicano, con sus calles empedradas y casas llenas de color, la vida de Valentina se iba desvaneciendo lentamente, como si el canto en su corazón nunca hubiera existido. Qué bonito es todo menos mi voz, pensaba, sintiendo que sus sueños de ser cantante eran meras ilusiones que se desvanecían en el aire. En una tarde calurosa, apenas iluminada por el sol dorado, entró un anciano que parecía venido de otro tiempo. Su mirada intensa atravesó la ropa sencilla de Valentina y, con una voz suave, le dijo: «La voz que llevas dentro puede cambiar tu mundo». Ese instante fue como un rayo que iluminó la penumbra en la que se encontraba atrapada, aunque el miedo la invadiera. No podía dejar de pensar en la decepción que podría causar a su madre si decidía tomar el camino de la música, un camino lleno de incertidumbres y desafíos. Aún así, su pecho empezó a latir con una esperanza que creía extinta. Mientras el pueblo vibraba con mariachis y verbenas, Valentina empezó a atreverse a cantar en los rincones donde la gente se reunía. Cada nota que dejaba escapar era un pequeño triunfo, pero también un recordatorio del sacrificio de su madre. El peso de las expectativas se hacía cada vez más intenso, y a medida que estaba lista para dar lo mejor de sí en el escenario, la voz de su madre resonaba en su mente: «Tú eres nuestra fuerza». La presión se convertía en un tormento interno. En una noche crucial, con su corazón arrugado, Valentina se plantó frente a la multitud. Las luces iluminaban su rostro, pero el miedo la paralizaba. Y en el clímax de su creciente ansiedad, la tormenta dentro de ella estalló. Con lágrimas en los ojos, se dio media vuelta y abandonó el escenario, dejando a su familia y a la comunidad sumidos en la desilusión. Cuando el anciano apareció nuevamente, las palabras que compartió fueron como un bálsamo en su alma herida. «La superación no es solo para ti, es un canto comunitario», dijo. Sus historias de sacrificio la inspiraban, reavivando la chispa que había comenzado a crecer en su interior. Supo, en ese preciso instante, que su voz podía hacer eco de muchas voces que no eran escuchadas. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a romper el ciclo de invisibilidad, Valentina decidió que su voz sería el eco de lo que otros sentían. La noche del gran espectáculo se acercaba, y con el micrófono en mano, sintió una combinación de nervios y determinación. Frente a una multitud ansiosa, se preparaba para enfrentarse a su mayor desafío. Pero, cuando el micrófono se encendió y la luz la bañó, una sombra del pasado la amenazó, cuestionando si podría realmente cumplir las expectativas de su familia y, al mismo tiempo, encontrar su auténtico llamado. Con la tensión palpable en el aire, Valentina respiró hondo, y se sintió lista para descubrir su destino. El valor de la verdad del micrófono vibró levemente en su mano. Valentina sintió que todos los ojos del pueblo estaban fijos en ella, como un cálido abrazo que al mismo tiempo la encadenaba a un miedo palpable. Respiró hondo, sintiendo el aire cálido de la noche deslizándose por su garganta. Las luces parpadeaban y el murmullo de la multitud parecía desvanecerse, dejando solo su latido retumbando en sus oídos. «Hoy es el día», pensó, aferrándose a esa idea como un faro en la tormenta. Pero en su interior, la duda seguía murmurándola, arrastrando sus pensamientos hacia la desilusión. Recordó las noches en las que se quedaba despierta, ensayando en secreto, las letras que escribía en hojas desordenadas en su cuarto. Cada línea era un pedazo de su alma, y se preguntó si tendría el valor de mostrarlas al mundo. En el fondo de su corazón, la voz del anciano resonaba: «La superación no es solo para ti». Valentina sabía que había mucho más en juego que su propia incertidumbre. La presión de su madre,
de sus amigos y de la comunidad ahora se sentía como una fuerza potente, empujándola hacia adelante. ¿Podría realmente ser la voz de aquellos que nunca se atrevieron a cantar? Un rayo de determinación atravesó su pecho. Decidió que no se rendiría. Con un ligero movimiento de su muñeca, llevó el micrófono a sus labios, y con un último susurro de miedo, dejó que su voz saliera, como un río que finalmente rompía las barreras que lo contenían. La melodía comenzó a fluir, inicialmente titubeante, pero pronto creció en confianza y pasión. La música se deslizó por el aire cálido de la noche. Sus palabras comenzaron a danzar con el ritmo, tocando los corazones de quienes la escuchaban. La multitud, silenciosa al principio, empezó a reaccionar. Valentina podía ver lágrimas brillar en los ojos de algunas personas, sonrisas naciendo entre las sombras de la confusión. La conexión era palpable, y cada nota que producía parecía ser un hilo que tejía una historia compartida, pero, entonces, de repente, una sombra conocida se deslizó entre el público. Su madre, con el ceño fruncido, se abrió paso a través de la multitud. No era solo la decepción lo que se reflejaba en su rostro, sino una profunda preocupación. Las palabras de Valentina resonaban con fuerza, pero al mismo tiempo, sabía que su madre luchaba con la posibilidad de perderla en ese mundo incierto. Valentina, sintiendo la mirada de su madre sobre ella, casi se detiene. Sin embargo, el anciano apareció en su mente, recordándole que el miedo no tenía poder. Eres más que una voz, eres un faro, pensó, recordando el significado de cada palabra que había pronunciado. Se atrevió a mirar a su madre en medio de su actuación. En ese instante, vio la fragilidad en sus ojos, y la canción que una vez fue solo suya se transformó en un grito de valentía colectiva. La emoción la envolvió, y su canto se intensificó, llevando a cada miembro de la comunidad a un viaje con ella. Valentina sintió como sus lágrimas caían, no por miedo, sino por la liberación. Era un acto de valentía. Sin embargo, en medio de su euforia, el ritmo de la música se detuvo. El micrófono chirrió, y el público quedó en un silencio escalofriante. ¿Qué está pasando?, se preguntó Valentina, el miedo reemergiendo. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una figura apareció detrás de ella, y una voz imponente resonó en el aire. ¿Quién te crees para cantar aquí?, preguntó, cortando la atmósfera con un cuchillo de desdén. Valentina dio un paso atrás, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba de nuevo. Era un rostro conocido, pero no esperado. La lucha apenas comenzaba. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La figura detrás de ella pertenecía a Nicolás, el chico que había crecido a su lado, el que siempre había sido el primero en señalar sus inseguridades. Nunca imaginó que justo él, en ese momento, fuese quien interrumpiera su inmenso acto de valentía. ¿Quién te crees para cantar aquí?, repitió, su rostro impasible, pero sus ojos fugitivos. La multitud se volvió un murmullo inquieto, algunos comenzaron a murmurar con desaprobación, mientras otros contenían la respiración, expectantes. Las palabras de Nicolás resonaban como un eco oscuro en su mente. Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podía él despojarla de su poder en el momento en que más lo necesitaba? La sensación de vulnerabilidad la abrumó. Su música había sido un acto de liberación, un grito de esperanza, y él se lo estaba arrebatando, pero, a medida que la tensión crecía, una chispa encendió en su interior. Miró de nuevo a su madre. Ahora, más que nunca, comprendía que no solo estaba cantando para ella. Era su historia, la historia de tantos otros, aquellos que se habían detenido por culpa de la duda. Valentina se tomó un instante para respirar y, con una voz más firme, giró sus ojos hacia Nicolás. Canto porque tengo algo que decir, respondió, y su voz resonó con una confianza renovada. Canto por quienes no pueden, por quienes nos han enseñado a tener miedo. A veces, las palabras que guardamos son más fuertes que los gritos que escuchamos. El silencio se profundizó, y Valentina, sintiéndose más fuerte, habló con sinceridad. Quizás no deba estar aquí, pero estoy, y no voy a dejar que tu desdén apague mi luz. Mis palabras son mi verdad, y nadie me quitará eso. La multitud la observaba con atención. Valentina podía notar que algunos hombres y mujeres comenzaban a asentir,
como si lo que decía resonara con ellos también. Nicolás, por otro lado, se había quedado en silencio, sus ojos inicialmente despectivos comenzando a mostrar dudas. A medida que la tensión disminuía, Valentina se hizo más consciente del calor del viento acariciando su cara, sonaba como una promesa de cambio. Sus lágrimas, que antes brotaban de miedo, comenzaron a ser de liberación y pasión. Con cada palabra que salía de sus labios, se sentía más viva, como si sus raíces se afianzaran en la tierra. El canto volvió a fluir, pero ahora, esta vez, cada nota era un rayo de desafío, las luces parpadeantes parecían danzar junto a ella, y cada pulso de la música encendía la chispa en la multitud. ¿Vas a dejar que el miedo te silencie? Continuó cantando, y cada persona en la plaza parecía aferrarse a la canción como un salvavidas, un refugio. Mientras la energía se acumulaba, Valentina vio más caras conocidas, gente que hacía tiempo se había rendido, personas que había visto mirar al suelo en momentos previos. Sus ojos eran sombras de renuncias pasadas, pero ahora comenzaban a brillar. Aquella noche, todos estaban unidos a través de su valiente declaración. Sin embargo, en medio de su transformación, Valentina se dio cuenta de que los ojos de Nicolás seguían fijos en ella, un foco intenso de emociones contradictorias. La incertidumbre en su rostro fue finalmente sustituida por curiosidad. ¿Y si también él necesitaba ser escuchado? Pensó Valentina, sintiendo cómo esa conexión perdida podría reavivarse. Justo cuando la canción comenzaba a concluir, un grito desgarrador interrumpió el momento. No te atrevas a volver a cantar. La voz surgió desde el fondo, repleta de furia. Era otra figura familiar, alguien que Valentina nunca pensó que se presentaría en este instante crucial. La noche apenas empezaba a revelarse. Valentina parpadeó, intentando procesar la aterradora familiaridad de la voz. Era Clara, su antigua amiga, quien había abandonado el pueblo hace años, llevándose consigo no solo su risa, sino también su confianza. Una chispa de angustia cruzó por el rostro de Valentina, mientras la multitud se vuelve inquieta y murmullos comenzaron a surgir de entre la gente. ¿Clara? Logró murmurar, su voz casi ahogada por la sorpresa. Pero no tenía tiempo para dudas. La figura de Clara se acercaba, su expresión llena de rabia, un fuego que había encendido una luz de recuerdos olvidados en Valentina. No tienes derecho a estar aquí. Tú no puedes hablar. Gritó Clara, y cada palabra era una espada que cortaba, la herida abierta de viejos momentos llenos de inseguridades. Valentina sintió como si el aire se volvía pesado, como si cada susurro del pasado la atrapara. Los murmullos se intensificaron en la plaza. Algunos comenzaron a mirar a Clara con curiosidad, otros se mantenían en silencio, atrapados entre las dos amigas. Nicolás, que había estado observando, ahora miraba a Clara con una expresión confusa. Aquella confrontación era más que un simple desacuerdo, era un eco de viejas traiciones, amistades rotas y sueños marchitos. ¿Qué estás tratando de hacer, Valentina? Clara continuó, su voz desgarrándose. Nunca serás nada sin nosotros, sin nuestros sacrificios, sin nuestra validación. Tu música es solo ruido. Valentina sintió el dolor punzante en su pecho. Cada palabra de Clara era un recordatorio de los días de inseguridad, de las veces que se sintió menos. Pero también sintió como esa chispa de fuerza seguía titilando, impulsándola a defender lo que había conquistado esa noche. Canto por mí, dijo, su voz firme, resonando en el aire. No canto para complacer tu visión. Si no lo entiendes, es tu pérdida. Clara, no me detendrás. No más, la multitud comenzó a murmurar, algunos asintiendo mientras otros se mostraban incrédulos ante el enfrentamiento. Podía sentir el pulso colectivo, un eco de esperanza que comenzaba a formarse. Era un momento de luz en la oscuridad, donde cada uno podía ver su propia verdad reflejada en la lucha de Valentina. Clara pareció dudar, su mirada se oscureció por un instante. Valentina podía ver la grieta en su fachada. Quizás, solo quizás, la rabia que mostraba era una máscara para cubrir algo más profundo. ¿Por qué no te fuiste, Clara? Después de todo, tú tomaste tus propias decisiones, continuó Valentina, el temor comenzando a desvanecerse y dando paso al coraje. Te vi partir, y nunca entendí por qué. Puede que te haya necesitado, pero ya no. El silencio que siguió fue abrumador.
Las luces centelleantes de la plaza parecían reflejar las emociones que pululaban alrededor, creando un ambiente eléctrico de expectativa. Valentina no podía negarlo, había también algo de tristeza en sus palabras. Solo quiero que nos valores, dijo Clara, su voz un susurro quebrado, casi invisible entre las palabras que habían lanzado como piedras. Siempre creíste que podrías ser más que nosotras, y ahora aquí estás, haciéndonos sentir insignificantes. La multitud se mantuvo a la expectativa, como si un terremoto emocional estuviera por estallar. Y en ese instante, Valentina comprendió que no era solo una confrontación entre ellas dos. Era una batalla colectiva, un grito de resistencia contra el miedo y la inseguridad que había hecho tanto daño, no solo a ella, sino a todos los que estaban allí. Entonces escúchanos, Clara. Escucha nuestra voz ahora, dijo Valentina, sintiendo que un nuevo camino se abría ante ella. Ahora tenía la fuerza para unir a todos, incluso a quienes alguna vez le habían hecho dudar. Pero, justo cuando todo parecía alinearse, el ambiente se estremeció de nuevo. Una figura más avanzó hacia el centro de la multitud. Era Pablo, el hermano de Clara, quien había estado ausente toda la noche. Nadie sabía que su aparición cambiaría el rumbo de la noche. La emoción estalló como un relámpago, y la plaza se quedó en silencio, esperando lo que vendría a continuación. ¿Estaba Pablo del lado de Clara o el de Valentina? Pablo caminaba con paso firme, los ojos fijos en las dos mujeres en el centro de la plaza. Su presencia era inquietante, como si fuera un puente entre el pasado y el presente, y la multitud sintió un escalofrío al notar su determinación. Valentina pudo ver en su rostro una mezcla de preocupación y lealtad, un reflejo de lo que había sido durante años para su hermana y para ella. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Pablo, su voz resonante y caliente como la lava. Clara giró la cabeza, sorprendida. «¿No sabías que las cosas no son tan simples?», continuó él. «Valentina está aquí, poniendo su corazón en su música, y tú solo estás tratando de destruirla». Las palabras de Pablo eran balas lanzadas en medio de la tormenta emocional. La multitud contenía la respiración, como si la verdad de la confrontación estuviera a punto de estallar. Clara, al oírlo, se quedó quieta, sus facciones transitaron del furor a la vulnerabilidad. ¿Tú también estás de su lado?, inquirió, con la voz temblando de indignación y desilusión. «No estoy de ningún lado, Clara. Estoy del lado de la verdad», respondió Pablo, un toque de tristeza en su expresión. «Siempre has visto a Valentina como una rival, pero nunca has querido entenderla. Ella es parte de nosotros. ¿Por qué no puedes aceptarlo?». Valentina sintió cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Pablo, con su voz profunda y sincera, estaba abriendo una rendija de luz en la oscuridad que las había mantenido separadas tanto tiempo. Todo lo que quería era que su música fuera escuchada, que su historia fuera parte de algo más grande. Las palabras de Pablo comenzaron a transformar el ambiente cargado en uno de esperanza, llenando la plaza con un nuevo tipo de energía. «Clara», insistió Pablo, acercándose un paso más, «te has dejado consumir por la rabia y los viejos rencores. Mira a tu alrededor. Esto no es solo Valentina, es la comunidad», señalando a las caras de aquellos que también habían cargado sus propias historias y heridas. «No estás sola, y lo que haces no te fortalece. Te debilita». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, y Valentina sintió un hormigueo de compasión por ella. No quería que esta batalla las destruyera, pero no podía retroceder. «¿Cree que eso es lo que quiero? Que los demás sientan que son menos». Su voz se convirtió en un susurro muy bajo, pero la desesperación estaba presente en cada palabra. «Simplemente nunca quise ser pisoteada. Y nunca lo serás si dejas de definirte por los demás», dijo Valentina, su voz temblorosa, pero llena de voluntad. «Podemos levantarnos juntas, Clara. La música que hacemos puede sanar, no solo dividir. Perdona y déjanos crecer». Había un eco en el aire, un susurro colectivo de esperanza. La multitud comenzó a murmurar, sintiendo el cambio, una transformación silenciosa que comenzaba a tomar forma. El hermano de Clara, del lado de Valentina, inclinó un poco la cabeza, sintiendo que un camino se abría entre las tensiones, pero, justo en el momento en que la atmósfera se comenzaba a calmar,
Una voz entre la multitud irrumpió. ¿Y qué si ella no quiere crecer? Era una figura conocida, alguien que Valentina nunca esperó encontrar allí. El murmullo creció nuevamente como una tempestad, las miradas se volvieron en una misma dirección. Valentina sintió que el aire se torcía de ansiedad. La revelación iba a desatar algo imprevisto y potencialmente devastador. ¿Qué quería decir esa persona con su comentario? La esperanza que lentamente comenzaba a brotar peligraba ser ahogada por el regreso de viejas tensiones. El clamor estaba lejos de terminar. Era solo el inicio de una verdad más profunda que aún había que enfrentar. Valentina se preparó, sintiendo en su pecho el latido acelerado de la incertidumbre. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos desde el pasado podría este nuevo personaje revelar y cómo afectaría eso a las cicatrices que ambas mujeres intentaban sanar? La multitud se agitó y los murmullos comenzaron a escalar, susurrando nombres y especulaciones. Valentina se sintió pequeña bajo las miradas de tantos. Tenía la certeza de que aquel rostro conocido podría ser el desencadenante de una tormenta emocional. Su mente luchaba por recordar, pero solo podía ver la silueta de una figura que había estado ausente demasiado tiempo. ¿Tú? ¿Qué haces aquí, Ana? Preguntó Clara, con la voz llena de incredulidad. La mujer que había dejado atrás tantas historias, tantos caminos sin recorrer. Ana había sido el corazón del grupo años atrás, pero su destino había tomado un rumbo diferente, alejándola de la música y llevando su vida hacia caminos inciertos. Estoy aquí porque no puedo quedarme al margen, respondió Ana, su voz un eco de la antigua fuerza que había inspirado a tantas personas. No puedo mirar más y ver cómo destruyen lo que alguna vez amamos. Valentina la observaba, cada palabra parecía desenterrar viejos ecos de risas y sueños perdidos. Ana había sido más que una amiga, había sido un pilar. La había visto caer, lo había sentido en cada nota que dejaron de compartir. ¿Por qué decidiste aparecer ahora?, preguntó Valentina, más curiosa que acusadora. Porque iba a ser siempre parte de esto, dijo Ana, señalando la plaza y a la comunidad que comenzaba a reaccionar. Pero lo que sucede aquí tiene que ver no solo con música, sino con quienes somos. Clara, Valentina, aún están atadas a viejos rencores. Y si se quedan ahí, nunca podrán crear algo nuevo. Las palabras de Ana resonaron como un tambor distante, marcando un ritmo de cambio que se hacía inevitable. Valentina estaba aturdida, sintiendo que la verdad de la que todas estaban huyendo estaba finalmente saliendo a la luz. No solo ellas, sino también la comunidad, el tejido que todos habían creado a lo largo de los años. Clara apretó los labios, claramente luchando con sus propios pensamientos. No soy responsable de tu distancia, Ana, murmuró Clara, su voz apenas un hilo. Tú elegiste abandonarnos. Nunca te olvidamos, pero viniste a traernos tu mensaje de superioridad, ¿no? Clara, no es eso, insistió Ana, dando un paso adelante. No hay superioridad aquí. Lo que quiero decir es que podemos sanar juntas. Pero primero, deben aceptar su dolor. El rencor solo les ha hecho más daño. La atmósfera de la plaza estaba vibrante, una mezcla intensa de emociones a punto de desbordarse. Valentina sintió que sus propios miedos comenzaban a disolverse al escuchar a Ana, pero al mismo tiempo, la culpa de años de silencio la embargaba. ¿Y si Clara no quiere? ¿Y si se aferra a su rabia? Ya no puedo cargar con esas decisiones, interrumpió Valentina, el miedo y la incertidumbre vibrando en su voz. Entonces, allí es donde te equivocas, Valentina, respondió Ana con suavidad. No puedes cargar con decisiones de otros, pero sí puedes hacer que tu propia voz se escuche. La música puede ser el puente, pero deben querer cruzarlo. Una profunda reflexión se instaló en los corazones de las tres mujeres. El resto de la multitud las observaba, vislumbrando la oportunidad de un futuro diferente. Valentina sintió la necesidad de expresar lo que llevaba dentro, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Solo hay que arriesgarse a reescribir nuestra historia, dijo finalmente Ana, su mirada buscando la conexión necesaria entre ellas. Si una de ustedes lo intenta, quizás las otras sigan. Pero si no lo hacen, el ciclo de dolor nunca terminará. Si bien las palabras de Ana parecían un suave soplo de aire fresco,
el reto que planteaba también era un impulso abrumador. Valentina se sentía deseosa de cambiar, de intentarlo, pero ¿y Clara? La mirada de su hermana era un espejo de incertidumbre. ¿El riesgo vale la pena? Musitó Clara, su voz bajita, como si aún no lo tuviera claro. Pero ya no era solo una pregunta personal. Era un eco de lo que la comunidad también estaba sintiendo. La elección que debían hacer las tres podría resonar más allá de ellas, tocando las vidas de quienes las rodeaban. Valentina respiró hondo. La respuesta a esa pregunta estaba suspendida en el aire. Mientras el sol comenzaba a caer, las sombras aumentaban, y con ellas, la sensación de que estaban al borde de un cambio fundamental. Valentina supo que la decisión no podría esperar. Necesitaban apelar a sus corazones, pero, de fondo, otra inquietud comenzaba a tomar forma. Si decido dar un paso adelante, ¿qué secretos podría descubrir que amenazarían nuestra unión en el camino? La incertidumbre latía en cada respiración, y todas sabían que el siguiente paso podría llevarlas a paisajes inesperados o, tal vez, a lo desconocido. El murmullos de la multitud se intensificaron, como si cada persona en la plaza sintiera que el momento era decisivo. Valentina, con el corazón latiendo rápido, sentía las miradas de todos sobre ella, expectantes. ¿Qué pasaría si ella decidía tomar la delantera? ¿Qué sucedería si finalmente se atrevía a hablar? Era un dilema que se sentaba pesadamente en su pecho. Clara, un par de pasos hacia atrás, parecía pelear una batalla interna. Valentina se volvió hacia su hermana, deseando ver una chispa de apoyo en su rostro. Pero todo lo que encontró fue una tormenta de contradicciones. Clara, ¿podemos hacer esto juntas? La respuesta que no llegó encendió aún más la ansiedad en Valentina. El eco de Ana resonaba en su mente, instándolas a sanar y avanzar. Pero Clara seguía llena de rencor, un rencor que había construido muros entre ellas. ¿Podría la música realmente ser el puente que las uniera? Ana observaba, su mirada llena de esperanza, y un pequeño destello de valentía comenzó a brotar en el corazón de Valentina. Lo haré, finalmente susurró, sintiendo que sus palabras eran un ligero destello de luz en medio de la oscuridad. Está bien, respiró profundo, como si liberara un peso que había estado guardando por demasiado tiempo. Voy a hablar. Con la voz más firme y clara de lo que se sentía, se dirigió a la plaza, donde los rostros expectantes la observaban en silencio. Todos hemos pasado por tanta guerra interna, comenzó, sintiendo que las palabras fluían de su corazón. Hemos dejado que nuestra historia esté marcada por los errores y las decisiones del pasado. Pero aquí estamos, juntos, y eso es lo más valioso que tenemos. Sentía el calor de su comunidad, su fuerza, y cada vez se sentía más segura. Mientras hablaba, las miradas de la multitud empezaron a cambiar. A medida que Valentina compartía sus miedos, sus sueños y las cicatrices que aún portaba en su alma, las emociones comenzaron a desbordarse. Algunos asentían con la cabeza, otros se secaban las lágrimas, y en el aire resonaba el eco de reconocimiento. Nos hemos cerrado a la posibilidad de sanación, continuó, mirando hacia Ana. Estuve en lo oscuro tanto tiempo, hasta que te vi aquí y me recordaste lo que solía ser. La música siempre ha sido un refugio. Debe serlo nuevamente. Pero solo si decidimos hacer de este un lugar donde todas podamos ser vistas y escuchadas. Clara, atrapada entre el mensaje y su propio dolor, no podía despegar sus ojos de su hermana. Valentina sentía su energía proyectarse hacia su hermana, como si su corazón estuviera empujándola a tomar parte en este viaje. Finalmente, Clara dio un paso adelante, aplazando la lucha en su interior. Nunca quise hacerte daño, Valentina, admitió, su voz quebrándose. Me sentí abandonada, como si te fueras y me dejaras con mi rencor. Pero no me quiero quedar así. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez no era de desconfianza, sino de un nuevo sentimiento, esperanza. Ana dio un paso más, alcanzando la mano de Clara y luego la de Valentina. Juntas, pueden enfrentar ese dolor. La música no solo necesita ser el refugio, sino el inicio de esta transformación. Valentina sintió una conexión más fuerte que nunca. Si nos arriesgamos juntas, será diferente. Pero también necesitamos a quienes nos rodean. No somos solo tres,
somos muchos. Nadie puede sanar solo. Ahora se sentía lista. La tensión se desvanecía, y con ella, el temor. Los rostros en la multitud comenzaron a iluminarse. El eco de un viejo himno resurgía, como una luz que traía recuerdos de risas compartidas, coros del pasado. Todos parecían listos para unirse en la lucha por lo que una vez amaron. Las tres mujeres, unidas de nuevo con la música en su corazón, se miraron una a la otra. No sabían a dónde las llevaría esta nueva aventura, pero sí sabían que los secretos que aquel encuentro había destapado abrirían un camino hacia lo desconocido. Sin embargo, en la penumbra de la plaza, una figura se recortaba. Valentina la reconoció de inmediato, un viejo amigo que había abandonado la comunidad años atrás, trayendo consigo memorias que creía enterradas. El miedo y la expectativa se apoderaron de ella una vez más. ¿Qué hará él? ¿Qué secretos trae consigo? El aire se cargó de tensión. El verdadero desafío apenas comenzaba. La figura emergió de la sombra y tomó un paso adelante, dejando al descubierto un rostro conocido. Era Lucas, un amigo que había crecido junto a Valentina y Clara. Su presencia trajo consigo recuerdos ebullientes de la infancia y canciones cantadas a toda voz bajo el cielo estrellado. Pero su ausencia había dejado un vacío, un eco melancólico que dolía en el corazón de Valentina. Lucas se detuvo en medio de la plaza, su mirada barriendo la multitud. Al reconocer a Valentina, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Valentina, murmuró, y sus labios temblaron como si las palabras tuvieran un peso que no podía sostener. El murmullo en la multitud creció aún más. La gente comenzaba a formar grupos, cubriendo a Valentina, Clara y Ana con miradas intercaladas de curiosidad y juicio. Era como si el aire se electrizara, cargado de emociones no expresadas. ¿Por qué dejaste el pueblo? Valentina preguntó casi sin pensar, sintiendo cómo la memoria la arrastraba a aquel pasado donde todo era más simple. Pero en su voz había una mezcla de reproche y anhelo, un recordatorio del dolor que sentía por su partida. Lucas tragó saliva, su mirada cambiando de la expectación hacia el sufrimiento. No fue fácil, Valentina. Tenía sueños que seguir y las sombras aquí me mantenían atrapado. Pensé que si me alejaba, tal vez podría olvidar, confesó, y Valentina notó una lágrima caer de su mejilla. Pero no olvidaste, ¿verdad?, dijo Clara, dando un paso adelante, apoyando sus brazos en la cintura con una mezcla de desafío y dolor. Solo dejaste atrás lo que te dolía. Alcanzaste tus sueños, pero a costa de dejar a las personas que te querían atrás. Un silencio tenso se apoderó del espacio. Valentina se sentó de nuevo, sintiendo su corazón acelerarse. La tensión entre los tres crecía. Lucas, sorprendido, reprimió una sonrisa triste. Yo, simplemente no sabía cómo enfrentar mi propio dolor y el vuestro, aceptó, su voz mucho más suave que antes, como si una chispa hubiera encendido un fuego. Valentina se levantó. Podemos hacerlo juntos. Ahora que estás aquí, hay una oportunidad para sanar. La música, como dijimos antes, puede ser nuestro refugio, propuso, su voz fortalecida por un nuevo fervor. La multitud comenzó a reaccionar, algunos animados por la idea, otros aún habiendo dudas. ¿Y si no estás listo para enfrentar las verdades que dejaste atrás? Preguntó Ana, su mirada intensa. ¿Qué harás si lo que encuentras es aún más doloroso que antes? Valentina se sintió abrumada por la tirantez de lo que había dicho Ana. No sabemos el futuro. Pero quedarnos parados solo traerá más sufrimiento. Debemos avanzar, todos juntos agregó, mirando profundamente a sus dos amigos. Finalmente, Lucas asintió lentamente, como si cada movimiento le costara sobrellevar el peso de la culpa. Entiendo mi propia sombra ahora, y creo que puedo cambiar. La música siempre fue mi forma de escape. Quizás es momento de convertir ese escape en una herramienta para sanar. Estoy dispuesto. Esa palabra dispuesto resonó en el corazón de Valentina, haciendo eco de la decisión de enfrentar un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Clara dibujó una sonrisa. Podemos crear algo nuevo. Una reconciliación entre nosotros y con los demás, expresó, tocando la mano de su hermana en un gesto de complicidad. La multitud comenzó a cantar un viejo cántico, uno que había estado dormido en sus corazones por mucho tiempo.
Valentina, Lucas y Clara se unieron, encontrando sus voces entrelazadas, cada nota expandiendo su conexión. En ese momento, cada uno sentía el poder de lo que estaban construyendo juntos. Sin embargo, a medida que la música se elevaba, Valentina sintió una presencia detrás de ella, una sombra que comenzaba a oscurecer su brillo de esperanza. Un viejo conocido, una antigua rival de la comunidad, se acercaba, y su mirada fría parecía añorar deshacer todo lo que habían empezado a edificar. Esto no ha terminado, declaró con voz gélida. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla por la sanación apenas comenzaba, y con ella, la lucha interna para no ser arrastrada nuevamente a la oscuridad. ¿Podrían realmente permanecer unidos ante la adversidad que se venía? La multitud se detuvo, como si la música hubiera muerto al instante. Los rostros de Valentina, Lucas y Clara se tornaron serios, como si el mundo que habían empezado a construir se viera amenazado por la sombra que se cernía sobre ellos. La rival, Valeria, con su cabello oscuro y ojos afilados, representaba una parte del pasado que Valentina había creído superada. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó Valentina, tratando de infundir firmeza en su voz. Pero su corazón latía fuerte, y sus manos sudaban. La imagen de Valeria siempre había estado asociada a momentos de inseguridad y peleas en la infancia, una constante lucha por pertenecer. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa amigable. He venido a recordarles a todos que esto no es más que una ilusión. ¿Ustedes tres piensan que pueden reconstruir una amistad de años en un suspiro? ¿Hacer que toda la gente aquí les apoye solo porque están cantando? Valentina sintió que el aire se volvía denso. Clara, también tensa, colocó una mano sobre el brazo de su hermana, su apoyo silencioso en medio de la tormenta emocional. No se trata de una ilusión, respondió Clara, con voz clara. Esto es una segunda oportunidad. Todos merecemos sanar. Lucas, que permanecía en silencio, sintió el peso de los ojos en él, la gente esperando su reacción. Valeria, la vida no es solo ganar o perder. Se trata de aprender y crecer. Tú más que nadie deberías comprender eso, dijo con serenidad, aunque su interior ardía de tensión. La rivalidad parecía estar volviendo a florecer, pero algo nuevo en Lucas hizo que Valeria frunciera el ceño. ¿Y tú, Lucas? ¿Vas a perdonarte por dejar a tus amigos atrás? ¿O solo estás tratando de lucir bien? Las palabras dolieron, punzantes como espinas. Valentina se dio cuenta de que Valeria, en su manera cruel, también proyectaba inseguridades propias. No necesitamos tu aprobación, le dijo, sintiendo que una pequeña chispa de valentía emergía de su pecho. Valeria se rió, un sonido áspero que reverberó en la plaza. ¿Y qué pasará cuando la música se detenga? ¿Con qué se quedan luego? La vida no es una canción feliz, y tú lo sabes. Siempre habrá alguien más que quiera ver tu caída. A medida que hablaba, Valentina sintió que el calor dentro de ella comenzaba a apagarse. Pero algo dentro de ella la contenía. La esperanza nacía de la unión con Lucas y Clara, de la idea de reconstruir no solo su amistad, sino su conexión con el pueblo. No nos rodeamos de sombras, Valeria, le respondió, sintiendo la música de la plaza resonando en su alma. Hemos elegido luchar por la luz. ¿Te gustaría pensarlo así, verdad? Valeria replicó, su mirada desafiante. Pero, sepa, no soy la única que está enojada. Hay más de nosotros que se sienten traicionados. La gente no olvida fácilmente. Las palabras de Valeria retumbaron como un eco en sus corazones. Valentina miró a su alrededor, observando las reacciones de la multitud. Algunos expresaban dudas, pero otros comenzaron a murmurar entre sí. Había un sentimiento compartido, una historia que todos estaban dispuestos a contar, pero que aún tenía que ser elevada por las voces adecuadas. Pueden quedarse callados, o pueden unirse a nosotros en esto, dijo Lucas, sosteniendo la mirada de Valeria. Se trata de sanación, no de venganza. Ustedes, todos aquí, han soportado tanto como nosotros. Valeria, por un momento, pareció dudar. Pero rápidamente lo cubrió con indiferencia. Mientras tanto, siempre habrá sombras dispuestas a recordarte lo que eres. El aire se volvió espeso en la plaza. Valentina sintió la angustia subir, pero decidió que había llegado el momento de actuar.
Entonces, que cada sombra nos recuerde nuestro camino. Y que no quede ni una voz callada, proclamó con determinación, sintiendo que la música vibraba dentro de ella. Fue entonces cuando la multitud empezó a murmurar nuevamente, una pequeña chispa de unión en sus corazones. Valentina tomó la mano de Clara y la de Lucas, uniendo su destino en ese instante decisivo. Pero en el fondo de su mente, el eco de Valeria resonaba: esto no ha terminado. Y la verdad era que, en su lucha por sanar, aún quedaba un misterio por resolver. ¿Qué tan profundas eran realmente aquellas sombras y qué tan dispuestos estaba cada uno a enfrentarlas? Valentina sintió la tensión en el aire, como si cada respiración en la plaza se detuviera. Las palabras de Valeria resonaban con fuerza, pero en su corazón, la luz seguía brillando intensamente. No estoy aquí para competir contigo, le dijo Valeria, su voz firme. Estoy aquí para mostrarnos que hay un camino adelante, no solo para mí, sino para todos nosotros. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, esta vez con un eco de esperanza. Clara, Lucas y Valentina se unieron, cada uno sosteniendo la mano del otro, creando una cadena de apoyo. Esa conexión le dio a Valentina el valor suficiente para mirar a la cara de su pasado. Lo que hemos construido, lo que hemos sanado aquí, no puede ser deshecho por una voz que quiere dividirnos, dijo Valentina, sintiendo como la fuerza de la comunidad se alzaba. Se volvió hacia Clara. Estos son nuestros amigos, nuestra familia. Juntos podemos seguir creciendo. La mirada de Valeria se atenuó, y por un momento, Valentina vio un destello de duda en sus ojos. La verdad es que todas llevamos cicatrices, admitió Valeria, mirada al suelo, pero con un hilo de vulnerabilidad. A veces, temer enfrentar el dolor nos hace más débiles. Tal vez solo tengo miedo de que el pasado vuelva a atraparme. En ese instante, la plaza se llenó de murmullos de acuerdo. Cada persona presente había sentido dolor y pérdida. Valentina se sintió más fuerte al reconocer que no estaban solos. Es momento de dejar ir lo que no nos sirve, agregó Lucas, con determinación. Es hora de construir un futuro. A medida que las palabras resonaban, un coro creció en la plaza, un canto de unidad que resonó distinto de cualquier melodía que hubieran compartido antes. Las letras de sus corazones llegaron al aire, elevándose como una bandera de esperanza. Mientras cantaban, la música se convirtió en una fuerza liberadora, una forma de sanar las heridas abiertas. Valentina tomó un profundo aire y decidió que era el momento de actuar. Se acercó a Valeria, su corazón palpitando, pero con la resolución de no retroceder. No puedo cambiar tu historia ni borrar tu dolor, pero sí puedo ofrecerte la oportunidad de sanación. Caminemos juntas, dijo antes de abrazarla, sorprendiendo incluso a Valeria. La multitud aplaudió, un eco de aceptación, y de pronto Valeria comenzó a llorar. Nunca entendí, Valentina, me perdí en mi propio miedo, susurró mientras aceptaba el abrazo de Valentina. Clara también se lanzó a abrazarlas, una tercera figura en su círculo, uniendo realmente el pasado con el presente. Podemos ser más fuertes juntas que separadas, dijo con lágrimas en los ojos. La música volvió a tomar fuerza, y todos los presentes sintieron el poder de la transformación. Poco a poco, la multitud comenzó a unirse en un nuevo canto. Cada uno había vivido su historia y juntos creaban una nueva narrativa, tejida por la pasión y la valentía. Al final de la noche, Valentina se dio cuenta de algo maravilloso: cada corazón, cada voz, contaba. Había descubierto en su viaje que no solo cantaba para sí misma, sino para todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de alzar la voz. Las sombras que antes parecían amenazadoras habían sido transformadas en trampolines de amor y comunidad. Valentina miró a su alrededores y vio a cada persona recuperando su luz, su identidad. La música es más que simplemente notas, pensó. Es la esencia de nuestras vidas entrelazadas, y hoy hemos reescrito nuestra historia. El eco de sus voces resonó en las calles empedradas de su pueblo, un canto para recordar que la fuerza de la comunidad puede superar los muros del miedo y la inseguridad. Nunca se sabe cuántas otras historias hay por descubrir y cuántas voces necesitan ser escuchadas. Así, en esa mágica noche, Valentina no solo encontró su voz, sino que también ayudó a otros a encontrar la suya. La transformación había comenzado y el futuro brillaba luminoso. Y mientras la música sonaba en el aire,
Todos supieron que habían pasado de ser ecos del pasado a un nuevo canto de esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir inspirando a más personas, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.